Bank partió con nosotros hace varios años trabajando, nos ha ayudado en los procesos de User Experience, en nuestro sitio, en lo que estamos haciendo también, ayuda a la FinTech, tiene más de 20 años de experiencia, así que yo los quiero dejar con ustedes a Álvaro Ñón, gerente general de Soho. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué tal? No les voy a preguntar cómo están, me imagino que están cansados. Bueno, pero soy la última charla. Así que quería hablarles de experiencia de usuario. Voy a intentar mostrar mucho, hablar poco y ver escrito pocas cosas. Como decía Patricio, nuestra empresa tiene más de 20 años, 22 años. Hemos hecho más de 1000 proyectos, muchos del área financiera. Y justamente un poco lo que quería resumir en estos 45 minutos era un poco esta experiencia, ¿sí? Sí les voy a pedir que hagan un poco de trabajo, ya les vi que están un poco perezosos, digamos, de tomar el celular y entrar a un sitio ahora para responder 3 preguntas totalmente anónimamente, pero para después compartir los resultados. Así que les pido por favor que entren a Menti, ¿sí? Ahí está la dirección, ingresando el código 364943. Ahí le van a aparecer las 3 preguntas. ¿Sí? ¿Pudieron entrar? ¿O están todos en Facebook? ¿Está lento? Bueno, los espero. Esto no va a ser gratis. Yo siempre que voy a la casa de alguien, un amigo, ¿verdad? Uno lleva algo. Bueno, en este caso, a los que respondan las preguntas y se queden hasta el final, después voy a entregar al azar ese vino, que es ese tal cual, un poco más chico, eso sí, para que no me reclamen. ¿Ya votaron? Porque después va a ser muy penoso, voy a mostrar los resultados y si no votó nadie, me van a hacer quedar. ¿Sí? Bueno, vamos, veamos. La primera pregunta era en qué nivel de madurez, de experiencia de usuario está la empresa en la que ustedes están ahora trabajando. Y por lo que vemos, están indecisos, no, se van actualizando en tiempo real. La mayoría está en un estado 1, 2, 3 y hay algunos avanzados en estado 5, 6, 7 y 8. Un poco esto es Maturity Model de Nielsen Norman desde 2006, o sea, tiene sus años. Y estos son los 8 estados un poco detallados. Eran lo mismo por lo que votaron. Y lo que vemos es que en realidad para llegar del estado 1 al estado 7, ¿sí?, se requieren... ¿Cuántos años creen que se requieren? 10 años, 15 años, 20 años. Estábamos casi una más y llegábamos. Y para pasar del estado 7 al 8, como están algunos de los que respondieron acá, pasar un estado más, se requieren otros 20 años más. O sea que en realidad necesitaremos 40 años que la disciplina no tiene para llegar a un estado 8 como algunos creen que están. Eso no tiene nada de malo, es simplemente que todavía nos falta y hay mucho por hacer. Les voy a dejar 3 conceptos, ¿sí? Uno es un poco en qué están los canales y cómo hemos visto en estos 20 años la evolución que ha tenido la experiencia de usuario. Los canales claramente de internet, canales digitales de autoatención, que en algún momento eran canales alternativos, no sé si se acuerdan, llegaron a pasar esa etapa por aquí en Paraguay donde los canales digitales eran canales alternativos. Realmente uno de los focos de por qué los bancos queremos que se autoatiendan los clientes es un tema de costos, ¿sí? Claramente atenderlo en una sucursal es mucho más costoso, 120 veces más costoso, eso es una estadística, pudiera diferir en su caso, que atenderlo por internet, eventualmente también atenderlo desde un bot, etc. También un foco y un objetivo de venta, ¿sí? Vender, esto es una estadística que Capgemini la hizo en el 2010 hasta el 2015, de cuáles eran los focos de venta, los canales de venta en la banca, donde claramente en el 2000 el 94% era sucursales, y era mayoritariamente sucursales. 5 años después fueron avanzando el call center, internet. 5 años más siguió avanzando internet y call center.
Y en el 2015, que es hasta donde llega la estadística, Internet, ¿sí?, se comió las ventas, se comió el título, porque efectivamente es el canal que más ha avanzado versus los otros. Entonces tengo la autoatención como objetivo del canal, la venta, por supuesto, la venta de productos. Y algo bien interesante también es que, por ejemplo, se le preguntó qué factores harían cambiar a un banco al cliente, y el 31%, el factor más relevante para cambiar de un banco a otro es la facilidad del Internet Banking. No tanto las mejores tasas o el servicio al cliente o la recomendación de un amigo, sino es qué tan bien me autoatiendo o puedo comprar productos o servicios en canales ya no tan alternativos. Perdón. Entonces, un poco en el tema de la evolución, había una primera etapa donde yo le mostraba un canal donde podía hacer cosas, el usuario podía transferir, podía eventualmente pagar la tarjeta, ver el estado de la cuenta, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, también podía hacer este tipo de cosas. Todo lo que van a ver a nivel de diseño son experiencias que nosotros hemos hecho con clientes. ¿Si pueden subir el volumen, por favor? Transferir 40.000 pesos a Esteban. Entendido. ¿A qué Esteban deseas transferir los 40.000 pesos? ¿González, Jara o Peña? Esteban Jara. ¿De dónde saldrán los 40.000 pesos? Desde tu cuenta, de tu tarjeta de crédito. Vean que puedo sacar plata de la tarjeta o de la banco, de la cuenta, perdón. Entonces, ¿deseas transferir? Si saco plata de la tarjeta, es un avance. Si es del banco, es un crédito. Sí. Ahí necesito una segunda clave de seguridad porque me autenticó por voz. Esa vendría a ser mi segunda clave. 40.000 pesos a Esteban Jara. ¿Cómo deseas continuar? Sí, y esto, efectivamente, como les decía, todo es fruto de experiencias y esta misma experiencia tal cual está en un producto de banca por internet que se llama Omnibanca, desarrollado en Panamá, con diseño de experiencia de usuario nuestro. Y en lo que es evolución se sigue de un canal que hace las cosas por mí a otro que me ayuda a pensar. Esa parte no la voy a mostrar, si no, no me va a dar el tiempo. Y el segundo escenario es que piensa por mí. ¿Sí? Ya ni siquiera es que hace las cosas, ni que me ayuda a pensar, sino que piensa por mí y ejecuta, en algunos casos. Por ejemplo, esta experiencia que también desarrollamos de manera cognitiva. En 2 días. ¿Quisieras pagar ahora y olvidarte del tema? Recordatorios de pagos, compromisos, Felicitaciones. sugerencias. Has logrado ahorrar 2.240.000 del mes pasado. ¿Deseas alternativas de inversión? Sí, Mañana vence tu crédito hipotecario y aparentemente no cuentas con el saldo suficiente. No desesperes. ¿Deseas evaluar un crédito preaprobado por 2.500.000? Sí, y frente a un eventual problema, si soy el banco principal y veo que no tiene saldo, le propongo una eventual solución. Bien, entonces la segunda pregunta que estaba ahí, que me imagino que ya deben haber contestado, es si creen que están ofreciendo una buena experiencia al cliente. Ya no experiencia de usuario, la experiencia del cliente es un poco más amplio y de hecho incluye la experiencia de usuario. Si hacemos esta pregunta en general, y de hecho es una encuesta, el 80% de los bancos creen estar dando una buena experiencia a sus clientes. Si le preguntamos a sus clientes cómo les va con los bancos, solo el 8% de los clientes dicen estar recibiendo de sus bancos una buena experiencia. Claramente hay una diferencia y según cómo se mire, la diferencia es abismal. Veamos cómo nos fue en la encuesta que ustedes hicieron, a ver cómo creen que lo están haciendo los bancos paraguayos. Claramente estamos casi igual, ¿sí o no? 78%. Me anticipé. Si le preguntamos a sus clientes, entonces, en un 8% seguramente van a estar de acuerdo con ustedes, lo cual nos genera muchísimas oportunidades. Esto es un poco lo que representa, ¿sí? Así somos, pero así nos vemos, ¿sí? Nos vemos como hace unos 20 años. Entonces, primer mensaje es diseñemos los canales que tomen en cuenta esa evolución, que piensen por mí, que me ayuden a pensar y que después finalmente lo hagan por mí.
Segundo concepto, y que es storytelling, ¿sí? Que es un poco generar un relato multicanal que finalmente pregne en el usuario para que finalmente nos compre esa propuesta de valor que estoy verbalizando, quizás con un eslogan. Estos son eslogan de bancos, no sé si los reconocen algunos. Hecho para vos, nuestro banco, tu mejor punto de partida. Entonces veamos, nosotros generamos un banco ficticio, Humano Bank, tu banco más humano, nos pusimos creativos con el eslogan. Somos una agencia, no somos agencia, será por eso. Y un poco el concepto que queríamos volcar en estas experiencias era cómo podemos humanizar las cosas que estamos mostrando. O, por ejemplo, las finanzas. Podemos ahí mostrarle el saldo de la cuenta, lo típico, cuánto le queda en la tarjeta para gastar. Está bien, es correcto, pero vamos cómo ponerlo a ser un poco más humano. Ahí nos trasladamos a la playa, saludamos al cliente, vemos si tiene movimientos que están pasando en el momento y se los ejemplificamos. Es una caja de ahorro. Puede tener acciones one click, ¿sí? Que ya están predeterminadas de acuerdo a vencimientos, compromisos. Elijo, por ejemplo, pagar el arriendo. Con cada gasto que hago, ahorro un porcentaje. Confirmo con la huella para que sea muy sencillo. Y ahí se me fue el dinero, ¿sí? Como siempre, todos los meses se va el dinero. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo, donde ahí tenemos al debe, los bancos. Yo no trabajo en banco, pero me incluyo. Nosotros trabajamos mucho para bancos. El tema de los contratos, ¿sí? Y esto es un caso real. Supongamos que queremos ofrecerle un producto y que quiere solicitar, por ejemplo, una cuenta. Eso es real, de un banco real. Realmente ese contrato tiene 50 pantallas de scroll, ¿sí? Claramente lo que yo le estoy pidiendo al usuario es que acepte las condiciones sin leerlas, ¿sí? Un banco que se precie de humano, sería inhumano que presente este tipo de contrato. Entonces ahí lo que hicimos, nos fuimos de vuelta a la playa y generamos un resumen del contrato donde simplemente le sacamos las cláusulas más importantes y más relevantes, no toda la terminología. Y si la destacamos no ya en letra chica, sino todo lo que es costo, lo que incluye, lo que no incluye, lo que excluye, las condiciones, etcétera, etcétera, se le presentan de otra manera mucho más amigable. Eso no es el contrato, por supuesto, eso es un resumen humano de lo que van a ser las condiciones del contrato. El mensaje de este segundo punto es: el diseño de los canales transaccionales debe aportar a la construcción del relato de nuestra marca. Está claro, ¿sí? Si yo me quiero vender como un banco humano, no puedo hacer ciertas cosas y debo hacer otras. Y ese eslogan me debe generar innovación y inspiración. Quizás para que realmente el usuario, ese usuario que en el 8% de los casos, si seguimos las estadísticas, va a sentirse bien atendido por el banco, sienta que está hecho para mí, que es mi banco y que es mi mejor punto de partida. Y por último, y no menos importante, la metodología. ¿Cómo hago para que efectivamente mis canales digitales, mi experiencia de usuario, mi experiencia del cliente, se vea como algunos de los ejemplos que vimos, si es que le gustaron algunos? Y la otra pregunta era justamente sobre metodología. ¿Qué metodología ustedes están aplicando en sus bancos? Me río, soy malo, los que me conocen van a saber. Design Learning en realidad es un invento, no es una metodología, pero hay 7 que la están aplicando. Era un poco para medir un poco el termómetro de qué metodologías se están aplicando. La mayoría está aplicando otra metodología, que probablemente sea... ¿Cómo? Ninguna, ok, puede ser. PMI, Scrum, Design Thinking, el invento, Design Sprint y Lean UX. Design Sprint le están aplicando muy pocos y justamente es la que nosotros aplicamos, y viene al caso de que no la conozcan quizás tanto. Que es una mezcla de Design Thinking con agilidad y demás, es de Google.
de Google Ventures es una justamente metodología para responder a oportunidades de negocio a través de diseño, prototipeo y testeo con usuarios reales tempranamente. Como les decía, es de Google Ventures, de Google, donde básicamente son 5 etapas. Primero, entender cuál es el problema desde el punto de vista del usuario, bocetar, idear, diverger ideas. Hace esa forma porque diverjo, converjo, se me acabó el tiempo. Boceto, después defino, prototipeo y luego valido. ¿Sí? ¿Cuánto creen, en cuánto tiempo se hacen todas esas etapas para generar esas experiencias, digamos, que vimos? ¿Cuánto? 7 semanas, 8 semanas, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 1 semana, muy bien. No vale porque tú sabías. Efectivamente, 5 días para todo ese proceso. Es un día por cada etapa, donde efectivamente se trabajan de equipos de 5 a 7 personas, intensamente, multidisciplinarios. Puede haber gente de legal, gente de productos, comercial, marketing, etcétera, etcétera. Desarrollo, diseño, y en 5 días se hace todo el proceso para hacer un MVP y validar una idea. Obviamente no es para lanzar una app en producción en 5 días, pero sí valido si la idea es deseable por el cliente, si la solución gráfica que vamos a proponer eventualmente o de arquitectura de la información hace sentido al usuario, etcétera, etcétera. Entonces, por último, y para cerrar, lo que del design sprint y de la metodología es prototipar rápidamente las ideas, maximizando la probabilidad de éxito. ¿Cuántas veces les pasó que se les surgió una idea en su equipo y después, 3, 4 meses después, el banco de enfrente la sacó antes? ¿Sí? La idea es no esperar tanto tiempo, prototipar, validarlo y ver si funciona o no y mejorarlo. Prototipemos rápidamente las ideas, maximicemos las probabilidades de éxito y si eventualmente vamos a fracasar, de eso también se trata de innovación, que lo hagamos lo más temprano posible y de manera poco dolorosa. Y por último, el último video, que ahí compila algo de lo que ya vieron y otras experiencias. Y esto está acelerado justamente para que yo soy uruguayo por las dudas. Ahí por eso muestro a Suárez para hacerme acordar que les recuerde que soy uruguayo. Ingreso por distintos medios de autenticación por huella, dashboard con PFMs, línea de tiempo para lo que son los movimientos mezclados de distintos productos. Eso lo hicimos hace 4 años, en los primeros videos que yo mostraba en los eventos estos. Acciones one click, ahora todo es mucho más móvil que lo que hacíamos antes. El detalle bien detallado, valga la redundancia, de una compra en una tarjeta. Transferencia, ahí con clave porque es escrito. La misma transferencia que vimos de manera hablada. Es la misma interfaz, simplemente se le agrega la interfaz de voz, que eventualmente lo podría hacer accesible porque podría estar en la calle transfiriendo. Lo mismo que vimos hoy. El ahorro con cada transacción es bien interesante para el usuario. Por ejemplo, pagar un crédito y si vemos que está mucho tiempo frente a la pantalla, se le pregunta si quiere postergar la cuota. Hay el tema del contrato de lo que vimos, el contrato resumido. Sugerencias proactivas de beneficios, si es la hora de almuerzo, que es la hora de almuerzo, y si su banco tiene un beneficio en los restaurantes de la zona, le avisa proactivamente que en tal o cual restaurante hay un descuento con la tarjeta. Lo que vimos de sugerirle, por ejemplo, inversiones. Si tengo saldo, no me ofrezcas un crédito, ofréceme algo que me haga sentido. Eso sería en cuanto a experiencia. Después teníamos una última pregunta. ¿Sí? La invitación es a crear ahora el futuro de sus canales digitales. Y como les decía, había una última pregunta. Si era que quieren 15 minutos más de conferencia y todos respondieron que sí, así que voy a seguir. No, esa es mentira. Muchas gracias. Estoy a las órdenes cuando quieran.